Advertencia a Alberto Núñez Feijóo desde el propio Partido Popular. Pedro Sánchez no es José Luis Rodríguez Zapatero, tiene previsto aguantar hasta el final las presiones de la economía. Por otra parte, hablamos de la petición del presidente del Gobierno a sus ministros de que no lleven corbata por aquello del ahorro energético. Y por último, en este último programa de Barra Libre antes del verano, tenemos que hablar como siempre de economía y también de la inflación y de cómo viene este verano. Y como siempre, para acabar, cine en blanco y negrete, en esta ocasión Casablanca. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta última edición de esta segunda temporada de Barra Libre y lo hacemos con nuestros compañeros, con Jesús Ortega por una parte. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? Y con el adjunto al director de Voz Populi, que no podía faltar en esta última edición, Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Muy bien, Jesús, vamos a empezar contigo y vamos a empezar hablando de política, de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo y de esa advertencia de que Sánchez no es Zapatero, no es una persona que pueda ceder ante las presiones, en este caso, de la economía, y que si Alberto Núñez Feijóo quiere ser presidente del Gobierno, lo más probable es que tenga que esperar casi hasta 2024. Pues sí, es verdad que Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, se va de vacaciones por primera vez en los últimos 5 veranos, ¿no? Pues con un balance positivo, ¿no? Desde 2018 el Partido Popular pues está en todas las encuestas por debajo del PSOE y es verdad que ahora todas las encuestas pues son favorables al Partido Popular, incluido la del CIS, ¿no? A todo esto hay que sumar además ese sentimiento, ¿no? de un poco de hartazgo en el electorado y ese paralelismo que hace en el Partido Popular de la situación que vivió España en 2010 y 2011, los meses previos a que Zapatero convocara elecciones, ¿no? Esa desafección por parte de la sociedad y también esos recortes obligados por Bruselas que tuvo que aplicar Zapatero, y lo que le está empezando a advertir a Feijóo por parte de cargos que estuvieron en ese gobierno de Mariano Rajoy es que Sánchez no es Zapatero, o sea, Sánchez no va a claudicar ante Bruselas, no va a rendirse y va a hacer todo lo que sea posible para seguir en el cargo. Entre otras cosas, por ejemplo, digamos que rebelarse, ¿no? Ante alguno de esos recortes que ya están exigiendo desde Bruselas. Y de momento lo que está Pedro Sánchez es pues con muchos frentes que tiene abiertos. Uno de ellos evidentemente es el de la inflación, el de la economía, pero también derivado de este es el de la energía. Por eso le ha pedido el presidente del Gobierno a sus ministros que den ejemplo y vayan sin corbata en estas próximas semanas de verano, pues un poquito por ese ahorro energético. Alberto, te tenemos en el plató porque es el último programa y te traemos, pues yo creo que en parte para que nos felicites a Jesús y a mí, porque no somos ministros, pero también estamos hoy sin corbata, tú también dando ejemplo, que esto es muy importante, aunque yo diría que quitarse la americana casi que contribuye más todavía, ¿no? Porque es lo que realmente da calor. No sé qué te parece esta petición que le ha hecho el presidente del Gobierno a sus ministros, si crees que todos deberíamos dar ejemplo o si crees que esto es una tontería de verano. La historia de la corbata de Pedro Sánchez es perfectamente descriptiva de lo que es toda su política, ¿no? Una política que va a golpe de efecto y de propaganda y que por lo general anuncia una cosa y hace la contraria. La historia de la corbata no es nueva, ya en su día la propuso Miguel Sebastián cuando era ministro de Industria y Energía con Zapatero, que pidió que en el Congreso se fuera sin corbata para poder bajar el aire acondicionado, para gran enfado de Pepe Bono, entonces presidente del Congreso, que dijo que la Cámara tenía que tener una etiqueta reglamentada. El pobre Pepe Bono no ha visto la Cámara últimamente, debe ser, porque si ve como algunas pintas que van por el Congreso últimamente, se llevaría las manos a la cabeza. Y lo más gracioso de todo esto, por no llorar, es que nada más anunciar en la rueda de prensa el mitin que ha dado de Moncloa, con Óscar López y con Félix Bolaños delante, sin corbata, el propio Pedro Sánchez vanagloriándose de que no lleva la corbata para ayudar a la energía, para ayudar al planeta, para ahorrar energía. Lo primero que ha hecho ha sido salir de allí, coger el Super Puma, que gasta en una hora de vuelo 600 y pico litros de combustible, ir en Torrejón en el Super Puma, y partir hacia los Balcanes. Y luego el Super Puma se ha vuelto de vacío a la Moncloa. Es totalmente la hipocresía que demuestra la política de Pedro Sánchez muchas veces, ¿no? Que es capaz de decir y de vender como gran gesto
de ahorro, quitarse la corbata para luego subirse inmediatamente en el Super Puma o en el Falcon, como ha hecho para ir a los incendios, ¿no? Que como contaba aquí nuestro compañero Gonzalo Laruce, que en 3 días, en apenas 72 horas, movilizó 24 veces el Falcon y el Super Puma para ir a culpar al cambio climático de los incendios. Y ya que os tengo aquí a los dos, no os quiero dejar escapar de vacaciones sin que antes me digáis cuál creéis que va a ser el gran incendio, el gran marrón, el gran problema al que se va a confrontar el gobierno a lo largo de los próximos meses. Y evidentemente tenemos la inflación, con muchas derivadas, que está un poco en mente de todos, pero también tenemos muchas otras cosas en el ámbito político, del ámbito territorial, del ámbito judicial, lo hemos visto en estos últimos días. Jesús, piénsatelo, empiezo contigo, Alberto. Bueno, va a tener, por marrones y por incendios no le va a faltar, ¿no? Afortunadamente esperemos que los incendios forestales se vayan mitigando, pero van a salir mucho más incendios políticos y económicos. A la vuelta del verano tenemos la subida de tipos, las familias la van a pasar bastante mal porque la subida de tipos en las hipotecas va a afectar directamente a la economía familiar. Además, tiene la renovación del Tribunal Constitucional, en la cual se juega gran parte de la legislatura. Ahí hay un montón de recursos pendientes, desde el catalán a la ley CELA, al aborto, en la que Sánchez se está jugando bastante de lo que queda de legislatura. Con lo cual, de verdad, incendios y problemas vamos a tener para dar y tomar y no nos vamos a aburrir. Sobre estos asuntos relacionados con el Constitucional, has escrito tú también, Jesús, a lo largo de estos últimos días. Te hago la misma pregunta que Alberto. ¿Cuál crees tú que va a ser el mayor problema al que se va a confrontar el gobierno en los próximos meses? Bueno, por supuesto, todos esos problemas que ha citado Alberto y también los propios presupuestos generales del Estado. Hay que recordar que Pedro Sánchez se ha comprometido a incrementar el gasto militar y tiene a la parte morada del gobierno que se opone a ese aumento del gasto militar, por una parte. Luego el Partido Popular, también en relación con lo que hemos hablado antes, ¿no? Recuerda que el gobierno tiene que mandar un segundo paquete de medidas de recortes, sobre todo vinculados a las pensiones. Cuando Sánchez está anunciando subida de las pensiones, Bruselas le está pidiendo justo lo contrario. Ahí va a tener que tomar una decisión. Vamos a ver si la decisión es plantarse ante Bruselas o sí que confirmar esos recortes. Desde luego va a tener problemas para llegar a un acuerdo con sus socios de investidura y el Partido Popular, de hecho, se va a bajar de ese posible pacto de pensiones en previsión, de hecho, de que tenga que recortarlas y, digamos, que no compartir la culpa con el propio Pedro Sánchez. Y lo que nos hace ver todo esto es que los próximos meses serán apasionantes y estaremos, por supuesto, en Voz Populi para contarlo. Jesús Ortega, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Alberto Pérez Jiménez, adjunto al director de Voz Populi, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en este último domingo del mes de julio, último programa de Barra Libre antes del verano, no podía faltar, como cada fin de semana, nuestro compañero, el redactor jefe de Economía, Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Y hoy estamos muy bien acompañados porque también está Nerea San Esteban con nosotros. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar un poquito de verano, de creo que nos viene por delante para los que nos vamos de vacaciones, que sé que no es vuestro caso todavía la semana que viene, aunque ya habéis tenido vacaciones hace poquito, con lo cual no os quejéis. Pocas, siempre pocas. Siempre pocas, pero todavía está por venir también para vosotros, así que no hay ningún problema. Antes de hablar de lo que es el verano en sí, hay que decir, Juan, que hemos tenido un mes muy cargado en lo económico, lo hemos dicho varias veces y esta última semana no ha sido una excepción, entre otras cosas porque hemos tenido muchos datos que nos ayudan a ver de dónde venimos y hacia dónde vamos en la economía. Por ejemplo, en la inflación tenemos un dato que supera ampliamente el 10%. En el paro, sin embargo, aquí tenemos buenos datos donde vemos que ya estamos ampliamente por encima de los 20 millones de empleados. Y por último tenemos el dato de crecimiento del segundo semestre que está por encima del 1%. No sé si son buenos, malos, hay un poquito de todo, ¿cómo lo ves? Bueno, son 3 datos, de los cuales 2 son buenos, evidentemente no diríamos esperanzadores, porque el panorama es bastante sombrío, pero sí buenos. Uno es el del PIB y otro es el del empleo. En el caso de la EPA hay que destacar que por primera vez en términos de EPA se baja de los 3 millones de parados en mucho tiempo, y en el caso de PIB pues está creciendo con una velocidad de crucero bastante importante, que es la del 1,1%. Tanto en el caso del empleo como en el del crecimiento económico obedece al mismo factor, es decir, el segundo trimestre es muy bueno para una economía como la española, que está basada sobre todo en el sector servicios. Es en el segundo trimestre, ¿no?, entre abril y junio, cuando las empresas pues arman sus plantillas, negocios como el de el transporte, autobuses, taxi, hoteles, restaurantes, etcétera, es cuando empiezan a contratar gente y es cuando están en pleno apogeo de su actividad, con lo cual eso tira del mercado laboral y tira del crecimiento económico. La sorpresa para mal
nos la hemos llevado, y muchos economistas también, que no lo esperaban con el dato de inflación, que ha subido 6 décimas, cuando lo que se esperaba precisamente era pues un pequeño balón de oxígeno, que los precios bajaran. La inflación está ya en el 10,8%, estamos hablando de niveles de septiembre de 1984, pues con lo cual eso quiere decir pues que hay generaciones como la mía, como la vuestra, que están sufriendo por primera vez en sus vidas, ¿no? Lo que es la inflación, ¿no? Al final la inflación es ir al supermercado, ¿no? Y preguntarte cuando sales con las bolsas de la compra, pues qué he comprado yo para pagar el dinero que he pagado, ¿no? Al final la inflación es eso. Desde septiembre de 1964. 84, que seguro que, en fin, muchos de los que nos verán o no se acuerdan o no eran todavía ni mayores de edad, no tenían responsabilidades, y unos cuantos ni siquiera habrán nacido todavía, como por ejemplo veo ahí Víctor, que sonríe ahí detrás del ordenador, que vamos, 84 suena casi a la edad de sus ancestros. Juan, con todo esto vemos un poco como en los últimos meses, tanto ya sea primero por la crisis del coronavirus como luego también por la guerra en Ucrania, todas las previsiones están saltando por los aires y es muy difícil saber hacia dónde vamos. Pero un poco con lo que tenemos encima de la mesa, ¿qué podemos esperar de lo que queda de año y del año que viene? ¿Veremos cómo el empleo sigue mejorando los indicadores, pero en cambio la inflación sigue disparada? ¿Va a ser un poquito así? Digamos que hemos tocado techo en términos de crecimiento y probablemente también en términos de empleo, de crecimiento económico y de empleo, con lo cual lo que veremos en los siguientes trimestres será un descenso progresivo, ¿no? Veremos un enfriamiento progresivo a lo largo del tercer trimestre y sobre todo del cuarto. Aún así, lo más probable es que logremos terminar el año con un crecimiento económico de en torno al 4%, que no está nada mal, teniendo en cuenta lo que le está ocurriendo a otros países vecinos, como Alemania, que está bordeando la recesión, o como Estados Unidos, que esta misma semana ya ha entrado en la recesión técnica. Aquí probablemente la crisis más gorda va a venir con retraso, como ha ocurrido otras veces en España, y el panorama se avecina sobre todo complicado para 2023, que es cuando hasta el propio gobierno ha recortado considerablemente sus previsiones económicas. El año más complicado va a ser el electoral, 2023. Bueno, eso es lo que nos espera un poquito a medio plazo, pero a corto plazo. A corto plazo lo que nos espera mucho son las vacaciones, y por eso tenemos que hablar del turismo y ver un poquito cómo se está comportando a lo largo de este verano. Sabemos que está siendo un verano muy bueno, después de un 2021 evidentemente flojo y un 2020 nefasto para el sector. ¿Cómo se está respirando y qué cifras más o menos se están manejando desde el sector? Sí, pues como dices, está siendo un verano muy bueno, que incluso en algunas zonas de España está superando los niveles de reservas turísticas y de turistas de 2019, lo cual es un dato muy positivo para las empresas, pero que no celebran demasiado porque la teoría que están manejando ellos es que, bueno, estamos facturando mucho, pero es que también nos está costando mucho más poner en marcha nuestros negocios. O sea, la inflación está afectando tanto al que consume, ¿no?, como al que produce, en este caso. Podemos hablar de que han intentado trasladar a los precios este aumento de costes porque al final impacta en sus márgenes y al final tanto los hoteles como los restaurantes están de alguna manera intentando ganar dinero este verano, pero lo cierto es que no está compensando, o eso es lo que ellos defienden, su subida de precios no compensa el gran aumento de costes que están teniendo tanto en energía como en materias primas. Por citarte algunas últimas cifras, los restaurantes en el mes de junio han aumentado sus precios un 5,5%, que es todavía la mitad de la inflación general que comentaba Juan, pero es una cifra bastante destacada porque es el aumento más alto de precios de los restaurantes en los últimos meses, con lo cual ya vemos cómo están trasladándolo a las cartas. Otra cosa muy aparte son los hoteles, que los precios sí que están disparados, llevan 5 meses con subidas de precios por encima del 20%, lo que demuestra que ellos sí que lo están aplicando con fuerza en las reservas hoteleras, y lo decíamos aquí hace unos días, ¿no? No hay más que hacer el ejercicio, cualquiera que nos esté viendo, de comparar sus vacaciones del 19 con las de este año, puede hacer en el buscador de internet, comparar la misma semana y ver cómo en algunos casos igual se ha disparado hasta el doble de precio, ¿no? Con lo cual los precios están siendo muy altos, las reservas, contrariamente a lo que se pueda pensar, también. Entonces, bueno, habrá que esperar un poco, y es lo que están diciendo los empresarios, a ver qué pasa en septiembre, cuando este nivel de consumo se reduzca, ¿no?, y la gente vuelva a sus casas y a sus trabajos. Habrá que ver un poco cómo de verdad respira el sector, porque ahora mismo estamos viviendo un poco una ilusión, ¿no? Lo que está pasando ahora, pues veremos qué pasa en otoño, que es donde están poniendo los economistas y los expertos también la mirada.
vacaciones especialmente caras. También hemos comentado alguna vez, la gente está con ganas de vacaciones y dispuesta a gastarse el dinero, aunque suponga pues una inversión bastante fuerte en comparación con lo que teníamos hace unos años. Y luego hay otro dato que a mí me tiene muy sorprendido y a mucha gente, que es frente a ese dato de paro que todavía sigue siendo muy elevado, nos encontramos con que en el sector turístico hay muchas vacantes que no se consiguen rellenar, pues en muchos puestos de trabajo que están ligados directamente con la temporada turística. Sí, bueno, este viene siendo un problema estructural de los últimos años, pero que en este verano, cuando la demanda turística se ha disparado, pues se hace todavía más patente, ¿no? Los empresarios hosteleros pues dicen que es que la oferta de empleo que ellos ofrecen es mucho mayor que la demanda que reciben de personas interesadas en trabajar en hostelería. Ellos lo achacan mucho a que el sector está menos profesionalizado que en otros años anteriores, es decir, que quizá la gente que empezaba a trabajar ya en hostelería estos últimos años pues lo utilizaba como un trabajo de refuerzo mientras estudiaba y luego se iba a su sector, como un trabajo de horas extra, como un trabajo más temporal, y eso impide una fidelización también del empleo, ¿no? y del trabajador que se mantenga durante el tiempo. Lo que ha pasado después de la pandemia es que mucha gente dejó el sector de la hostelería pues porque estuvo cerrados los restaurantes y las discotecas, se buscaron otras vías de ingresos, ¿no? y entraron otros trabajos, y mucha de esa gente no ha podido volver, o no ha vuelto, no ha querido volver, o las razones que sean, ¿no? También es verdad que según a quien se le pregunte, ¿no? Si esto, como siempre, si se pregunta al empresario o se pregunta al trabajador, las versiones difieren, pero lo cierto es que hay más oferta que demanda, eso está claro, y bueno, pues sí que llama la atención, pero al final es un problema que venimos, como decimos, durante los últimos años se ha venido evidenciando que es un problema estructural del sector de la hostelería y que bueno, pues habrá que buscarle también una solución, porque desde luego manos hacen falta y lo estamos viendo, cualquiera que se vaya de vacaciones lo ve, ¿no? que se echa en falta a veces también más personal. Para estas vacaciones no solamente hablábamos antes de los precios, están más caros las vacaciones en sí, los hoteles, los restaurantes, sino que también está pues más caro lo que nos cuesta llegar hasta nuestro destino. Hablamos por supuesto de los carburantes que siguen por las nubes, hemos visto un leve respiro en los últimos días, pero muy leve, y todavía vemos cómo ir en coche a una familia le supone un gasto pues muchísimo más elevado que en otras ocasiones, y eso también repercute, por ejemplo, pues en los billetes de avión, por ejemplo, etcétera, que también se han encarecido, ¿no? Hemos visto un leve respiro, pero demasiado leve, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, que la subida que han experimentado en los últimos meses, el precio de los carburantes y de la energía en general es tremendo, con lo cual el respiro, pues bueno, pues sabe a poco. Al final lo que estamos viviendo es una crisis inflacionaria monumental, y poco a poco pues tenemos que ir acostumbrándonos, por desgracia, en los próximos meses a vivir con esta inflación, ¿no? Al final una crisis de este tipo es como una especie de terremoto en la economía que tiene pues un epicentro, y en este caso el epicentro es esa mezcla explosiva, ¿no? entre la pandemia, ¿no? Que nos recluyó a todos en nuestras casas y obligó a cerrar las fábricas, y que la guerra, ¿no? Ese cóctel explosivo al final pues lo que provoca es un encarecimiento, por un lado, de los costes de producción, de los precios energéticos, que acaba influyendo o provocando la subida de los alimentos, y de ahí, pues como una mancha de aceite, los precios se empiezan a extender en la cesta de la compra. Como decía Nerea, el INE alertaba el mes pasado, en junio, de que el precio del ocio, de los hoteles, etcétera, estaba empezando a subir, cuando hace poco lo único que subía, o prácticamente lo único que subía era la energía y los alimentos, y este mes de julio, en el avance que hemos conocido esta semana, el INE vuelve a alertar de que está disparándose, por ejemplo, el precio de la ropa, de la moda y del calzado, que es un artículo que hasta ahora no estaba subiendo con fuerza. Es decir, poco a poco esa inflación, como una epidemia, se va extendiendo por la economía, y es muy difícil, muy complicado frenarla. De ahí que bueno, los bancos centrales europeos se hayan puesto manos a la obra, ¿no? Subiendo de forma drástica los tipos de interés para intentar que los precios poquito a poco vayan retrocediendo a lo largo del año. Y por acabar con los viajes, Nerea, mira, yo tengo el verano bastante cerradito ya, prácticamente con todos los viajes ya cerrados, pero todavía con algún día de margen para hacer una escapada de última hora. Pero claro, me han costado tanto ya los otros viajes, mucho más que en años anteriores, que me lo pienso dos veces a la hora de coger el coche para hacer unos cuantos kilómetros. Entiendo que mi situación es bastante común y que esos viajes de última hora, en general, la gente se lo piensa dos veces antes de hacerlo. Sí, de hecho, lo que ya están notando los hoteles es que ellos esperaban que el factor de las reservas de última hora fuera importante a la hora de recibir turistas, sobre todo por la situación sanitaria, ¿no? Porque igual había gente que decía, oye, pues yo todavía no he pasado el virus, quiero esperar a coger mis vacaciones por si lo cojo antes de y no me puedo ir. O sea, había gente que estaba esperando al último momento. ¿Qué ha pasado? Que, como decía Juan, en los últimos meses los hoteles y los restaurantes han empezado a reflejar en sus precios toda esta inflación generalizada, y ha habido gente que cuando ha llegado la hora de momento de reservar ha dicho, oye,
no me lo puedo permitir y entonces esta reserva de última hora que iba a hacer no la voy a hacer ahora mismo, ¿no? Uno, por el precio de los hoteles, segundo, por el precio del transporte, ¿no? De la gasolina, de los billetes, porque al final pues igual no te conviene coger un fin de semana tu coche particular e irte solo, aunque sean 200, 300 kilómetros, por lo que supone llenar tu depósito, ¿no? Quizás se va un poco de lo que tenías previsto o lo que tenía uno pensado para gastar, y sí que está afectando, dicen, la inflación a esas reservas de última hora, no tanto a las que ya estaban planificadas, porque quien lo cogió hace unos meses se pudo beneficiar pues de esas ofertas, de esos precios más bajos que había entonces, pero sí a quien ha decidido dejarlo para el último momento y ahora pues se le va un poco de las manos el presupuesto, ¿no? Juan, me hablabas antes de epidemia, era una palabra que empleabas en tu anterior respuesta, te pregunto un poco por esa epidemia de la escalada de precios que tiene un poco hipotecado también a muchas familias que nos están viendo y pensando, bueno, ya me gustaría a mí poder irme de vacaciones cuando mi situación real es que debido pues, a mi salario combinado con la inflación no me lo puedo permitir, porque estamos viendo una cosa que está ocurriendo, es que frente a toda esta escalada de precios, ahora hablaremos también de los supermercados, vemos cómo los salarios no están acompañando esa subida de precios. Y aquí te pido por favor que en tu respuesta menciones la estanflación que no se nos puede escapar en este último programa. Bueno, vamos a ver qué pasa con los salarios. De momento es verdad que las empresas están siendo prudentes, también los sindicatos, intentando hacer una labor de contención, ya que muchos economistas pues se me alertan siempre de lo que llaman efectos de segunda ronda, es decir, el hecho de que al final la inflación provoque una subida de salarios y esa subida de salarios provoque o siga provocando más nuevos incrementos de precios. Veremos lo que pasa y veremos si, ojalá, y no nos acerquemos a ese escenario de esta inflación a finales de año, pero la situación va a ser bastante complicada teniendo en cuenta que, bueno, pues que hay familias que al final, pues oye, pues no llegan a fin de mes. Poníamos el ejemplo antes de lo que supone ir al supermercado y preguntarte, ¿no?, en qué te gastas el dinero. Bueno, evidentemente la inflación es mala para todo el mundo, pero sobre todo es mala para el que tiene un sueldo muy reducido. Con lo cual, bueno, seguiremos hablando a la vuelta del verano y ojalá y no nos acerquemos a ese panorama tan complicado que entraña, como todos sabemos, un crecimiento económico prácticamente nulo o negativo con una inflación disparada. Al final, la principal víctima de la inflación son los empleados, ya que lo que hacen las empresas cuando viven una situación de este tipo es recortar costes, y la principal partida siempre por la que se empieza a recortar es la del personal. Y cada vez hay más gente a la que le cuesta llegar a fin de mes. Esto se refleja también pues, en todo este aumento de precios, entre ellos cuando vamos a hacer la compra, un gesto cotidiano. El otro día hablaba con mi madre y comparábamos. Yo veo mi barra de pan habitual, que es más cara, y ella, en cambio, que le han reducido el tamaño de la barra de pan. O sea, aquí vemos como varias estrategias por parte de los supermercados. Es un ejemplo muy claro de un poco lo que está pasando en estos últimos meses con precios que a veces son hasta casi inasumibles para el cliente normal. Sí. Bueno, se ve, ¿no? Cada mes cuando el IPC sale su indicador y se ven las categorías, se ve cómo la categoría de alimentación y bebidas no alcohólicas está creciendo mucho también en los últimos meses. Esto es básicamente lo que la gente compra en el supermercado, también los productos frescos, el aceite, que se utiliza mucho en España, tanto para cocinar como para consumir en crudo. Bueno, todo tipo de categorías de alimentación que están subiendo mucho sus precios en los últimos meses, y al final las cadenas de supermercados, aunque han intentado retener esta subida hasta el final, ¿no? Básicamente pues por no perder clientes, porque estamos en un momento en que los supermercados de gran competencia entre ellos, tenemos muchas cadenas, compiten entre sí, compiten a precio, y han intentado no reflejarlo demasiado en los lineales. La realidad es que al final pues no pueden tampoco soportar esta subida de costes y se traslada a todas las estanterías en todas las categorías. Bueno, y la última pregunta de barra libre antes de Veranos para ti, Juan. Hablamos de los fondos europeos. Esto también tiene que ser un factor esencial para la recuperación económica y la estabilidad de los próximos meses. En este sentido esperamos importantes avances, y uno de ellos, lo estás comentando también en tu columna dominical que siempre nos leemos, tiene que ver con el automóvil. Bueno, la vuelta del verano va a ser interesante y va a ser complicada, y no solo hablamos del panorama político y económico, sino también en lo empresarial. Hay que estar atentos a varios asuntos, por ejemplo, al polvorín argelino. Vamos a ver qué pasa con las compañías españolas que tienen intereses en Argelia, porque puede haber nuevas represalias en el segundo semestre. Otro es qué va a ocurrir con tantas empresas que están llegando muy debilitadas a final de año, ¿no?, por el aumento de los costes de producción. Nos cuentan algunas fuentes empresariales, ¿no?, que hay fondos buitre extranjeros que se están frotando las manos porque piensan que va a haber gangas españolas para comprar a final de año. Y un tercer tema muy interesante, que es el que tú comentabas,
es el que va a ocurrir con los PERTE, ¿no? Los PERTE son el vehículo estrella con el que el gobierno quiere canalizar pues una millonada de fondos europeos. Se han presentado 10 en el último año, pero hay uno, que el primero de todos, que es el del vehículo eléctrico interconectado, que debería salir por fin, que el dinero debería empezar a fluir hacia las empresas. Dentro de poco vamos a conocer cuáles son las empresas que han sido afortunadas con esos proyectos, ¿no? Ahí están las grandes eléctricas, las grandes empresas de automoción, y estamos hablando de una inversión importantísima de 24.000 millones, de los cuales 4.000 millones corresponden o salen de la partida de fondos europeos. Es la mayor partida que se va a descongelar de fondos europeos hasta ahora. Es muy importante para la economía española que funcionen esos PERTE, ya que bueno, deberían servir como factor tractor de la economía, así que bueno, pues crucemos los dedos para que ese proyecto estrella que vendió hace mucho tiempo Sánchez de verdad tenga impacto, será bueno para que bueno, la economía pueda crecer a una buena velocidad de crucero y que podamos empezar a dar mejores noticias en el próximo curso de las que hemos dado en el que ahora cerramos, ¿no? Bueno, pues a ver si es verdad. La única respuesta nos la dará el tiempo. Hasta entonces, Juan Delgado, redactor jefe de Economía, muchísimas gracias como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Y Nerea San Esteban, que nos ha acompañado este domingo, muchísimas gracias a ti también. Gracias a vosotros y que disfrutéis del descanso. Pues merecido. Seguro que lo disfrutaremos, pero aún así todavía no hemos acabado Barra Libre del todo, porque ya sabéis que los domingos todavía nos falta una cosa por ver, que va a ser el último contenido. Juan ya se lo sabe. Nerea, ¿sabes con qué terminamos? Con el gran Borja Negrete. Con el gran Borja Negrete. Cine en blanco y negrete, necesario para acabar Barra Libre, para desearles a todos un feliz verano de parte de todo el equipo que formamos Barra Libre, no solamente los redactores que ven todos los días aquí a diario, sino también pues, las personas que están detrás de la cámara, como son Julián, Víctor, Gaby, Clara, que también les desean a todos unas felices vacaciones. Con Cine en blanco y negrete, la película Casablanca, despedimos esta edición de Barra Libre. Hasta pronto. Si hay que despedirse de este mundo con una película, que sea Casablanca. Muchos nos pasamos la vida intentando emular a ese mítico personaje que interpreta a Humphrey Bogart y que alberga todo a lo que un ser humano debe aspirar. Es difícil, entre otras cosas, porque a nosotros no nos ha dejado tirados la mujer de nuestras vidas en una estación de tren, una noche en la que los alemanes vestían de gris y ella de azul. O quizás sí. Si Casablanca es la película perfecta para decir adiós a esta vida, también lo es para cerrar la temporada de Cine en blanco y negrete. Por si todavía queda alguien que no sepa de qué va Casablanca, ahí va un pequeño resumen. La película cuenta la historia de Rick Blaine, un americano que regenta un café en la ciudad marroquí de Casablanca, entonces colonia francesa. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y los nazis van ganando. Al bar de Rick llega entonces un fugitivo perseguido por la Gestapo, Víctor Laszlo, y su mujer, Ilsa, que mantuvo un romance con Rick hace tiempo en París. Estamos ante una obra que es un auténtico milagro desde su concepción. Participaron en ella hasta 7 guionistas, algunos, como Casey Robinson, ni siquiera acreditados en los títulos de crédito. Muchas veces los actores no sabían ni siquiera lo que iba a ocurrir hasta poco antes de rodar la escena. Es más, Ingrid Bergman, que interpreta a Ilsa, no supo hasta el último momento si su personaje se queda con Rick o con Víctor. La conjunción de catastróficas desdichas tuvo como resultado, por una vez, una obra maestra. Casablanca, estrenada en 1942, es y será una ciudad eterna, un refugio para todo aquel con sed de justicia que quiera volver a saborear lo más alto de la condición humana. El Rick's Café es el lugar donde confluyen el amor, el desamor y la esperanza de un futuro mejor. Rick es el perfecto ejemplo del héroe existencialista que definió en su día Albert Camus. Carga con una existencia absurda, dolido por el abandono de la mujer de sus sueños y con nula fe en el porvenir de la humanidad. Sin embargo, su personaje es, como todos nosotros, pura contradicción. Por ello, pese a que se jacta de su nula empatía, lo cierto es que desde el primer momento da muestras de ser un romántico. No hay nada más auténtico que un cínico que en el fondo daría todo por aquello en lo que cree. Rick sacrifica lo que es más importante para él, su amor por Ilsa, por un bien superior, que es ganar a los nazis. Rick es el hombre rebelde de Camus. Reconocía el absurdo del mundo y no por ello rechazaba su obligación para con él. A pesar del disfraz de tipo duro, era otro Don Quijote combatiendo molinos. Nacionalidad, borracho.